bienvenida a otro episodio de Análisis de la Z a la A. Hoy, de hecho, te confieso, fuera del aire hemos estado aquí relajando, hablando de todas las metidas de patas que hemos hecho, particularmente esta que está aquí en algunas ocasiones, así que no te lo vamos a contar ahora, pero voy a comenzar presentando a Aníbal para que no se sienta excluido. Aníbal, buenos días. Saludos, Zoe, saludos a todos los que ya nos están sintonizando. Hay que recordarles que Digo, ahora yo no sé si en podcast se dice análisis... sintonizar o whatever, pero... Hay que recordarles que Análisis de la Z a la A, ahora nosotros estamos grabando como siempre los lunes, pero antes se sacaba por las redes, etcétera, por YouTube y todas las otras herramientas que Aníbal siempre explica. Spotify, Apple Podcast. ¿Cuán difícil es acordarte de esos dos nombres? Es que yo lo hago para que te sientas útil. Okay. Anyway, va a salir hoy, esta noche, lunes, a las 7 de la noche. Exacto. Así que diferente a las ocasiones anteriores, estamos entonces esta noche, lunes a las 7. Súper importante como siempre. Bien agradecido, Aníbal, y bien agradecida yo porque nos ves, porque nos escuchas, pero particularmente por todos los comentarios que nos hace. Siempre los leemos, contestamos algunos no. Otros, pues, ¿verdad? Entiendo, por lo menos yo, que no son meritorios de contestar porque son, desde mi perspectiva, innecesarios. Pero bueno, nada, muchas gracias por estar con nosotros. Nos honra que tomes de tu tiempo para escucharnos y vernos. Como sabes, en Análisis de la Z a la A, desde que comenzamos, Aníbal y yo, lo que tenemos es la misión, el objetivo de traerte la información. No decirte cómo votar, qué decisiones tomar. Aníbal no viene a defender al Partido Popular Democrático, yo no vengo a defender al Partido Nuevo Progresista. Sencillamente te traemos a través de entrevistas, en algunas ocasiones a través de nuestras opiniones, información para que tú la tengas y tomes decisiones. Te hemos explicado que en estas últimas semanas hemos estado entrevistando a las y los candidatos a Washington DC, a la comisaría residente. Ya tuvimos a Viviana de Proyecto Dignidad, tuvimos a Ana Irma de la alianza entre el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana, y hoy tenemos aquí el honor de tener a un joven que también se ha presentado como alternativa para Washington DC, a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, a Pablo José. Y tengo que decir antes de comenzar, yo conozco a su papá hace muchos años, hemos hecho cosas diferentes, profesionales juntos, lo respeto muchísimo. Así que con Pablo José yo voy a tratarlo con mucho cuidado, porque a mí me encantaría que si fuera mi hijo a quien el papá de Pablo José está entrevistando, lo hiciera con mucho cuidado. Digo, y eso no significa que no le vamos a hacer las preguntas, pero en verdad que es un cariño especial. Y bienvenido, Pablo José, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes dos por tenerme aquí, un placer. Gracias. ¿Sabes qué? Yo creo que debemos decir un dato adicional. Y es que hoy, de 4 candidatos, tenemos el tercero. El cuarto, William Villafañe, que es el candidato a la comisaría residente allá en Washington DC por el Partido Nuevo Progresista. Lamentablemente, su equipo nunca se comunicó. Creo que en 2 ocasiones estuvimos recordándole que estamos haciendo esta serie nuevamente para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar lo que William Villafañe tiene que ofrecer, porque es que él se presenta como alternativa, pero lamentablemente nunca confirmaron. Así que te tengo que aceptar que a través de Análisis de la Z a la A vas a tener la información de 3 de los 4 candidatos y candidatas a la comisaría residente. Habiendo dicho eso, Aníbal, ¿comenzamos? Claro que sí, pero Villafañe o la gente de su equipo, que recuerden que el único que no vino aquí a Análisis de la Z a la A en el ciclo de las primarias fue Pedro Pierluisi. ¿Saben lo que le pasó el día de las primarias? Causa y efecto. Y Pablo, no te dejes engañar por esa presentación, así que va a ser... ¡Ave María! Espérate, aclara eso para vamos a ver cómo corre esto. Vamos a ver cómo corre esto. A veces pasa exactamente al revés, que es como tienen ya esa confianza, son más severos. Mira, pero sí, un poco siguiendo el formato, y quizá creo que a lo mejor has visto algunos de los episodios anteriores. Lo que queremos es que los candidatos hablen y sí, le haremos sus preguntas. Y candidatas, me corrigieron. La primera pregunta que se las hemos hecho a todos los candidatos, pues, y obviamente yo tengo el placer de conocerte y haber trabajado con tu abuelo y haber hecho muchas
muchas cosas y una amistad muy buena con tu padre, pero yo creo que lo primero es, o sea, quién tú eres para el electorado puertorriqueño y más allá, pues, de esa conexión familiar, cómo llega a la vida política. Pues yo soy el hijo de José y Patricia. No tengo que hablar mucho del lado de José porque todos lo conocen. Por el lado de Patricia, pues mi mamá es una de 4 hermanas, 4 mujeres bien fuertes. Mi abuela era una de 2 hermanas, que a su vez mi bisabuela era una de 5 hermanas. Son toda una familia de mujeres fuertísimas y eso está grabado para la historia en un libro que Rubén Berrío dice porque Rubén Berrío era bien amigo de Raúl Juliá, que era de esta familia también, que dice, esas mujeres Arcelay todas tenían un sentido del humor terrible y eran de un carácter terrible. Así que por ese lado, entonces también tengo el lado de los Rivera, que vienen de Morovis. Mi abuelo, entiendo que se crió en Río Piedras, pero el papá era como mucha familia, uno de como 18 hermanos de allá de Morovis. Es una familia políticamente diversa. La familia de mi mamá tenía muchos republicanos. La familia de mi abuelo tenía casi todos populares. Y el chiste era que mi abuela votaba por candidatura desde temprano. Entonces siempre votaba por el que perdía. Y cuando mi mamá se va a casar con mi papá en año de elecciones, mi mamá le pidió que no votara por mi abuelo. Entonces se ha hecho la más popular. Pero eso es en el entorno familiar. Ella también, mi abuela, estoy pensando mucho en ella porque pues de aquí tengo que partir al entierro de su esposo, que como mi abuelo, pero no biológico. Ella se divorció en los años 70 cuando eso todavía era algo relativamente nuevo y obviamente ella en ese momento no estaba preparada para trabajar, pero se convirtió en una mujer trabajadora, exitosa en la industria de turismo. Empezó trabajando en turismo con Carlos Romero. Pero luego se dedicó a ser gerente en hoteles y es muy querida en toda esa industria. Wow. Yo pues nací en el 91, tenía unas circunstancias muy peculiares en el sentido de que mi abuelo estaba en su último año de gobernador, vivía en el Viejo San Juan y viví en el Viejo San Juan toda mi vida hasta que me fui de Puerto Rico. Estudié en la Academia Perpetuo Socorro, allí pues empecé a envolverme en cosas políticas de Puerto Rico y políticas escolares, por así decirlo. Siempre estuve activo en el Consejo de Estudiantes, fui presidente de clase, presidente del consejo. Cuando tenía 6 años, jugando en la Plaza de la Rogativa, al lado de la Fortaleza, pasa el gobernador, Pedro Rosselló, y según cuenta mi mamá, porque yo no me recuerdo muy bien, yo bien frontú, le dije que mi abuelo había vivido en ese castillo, que yo, pues niño al fin, que veía castillos en películas de Disney, me imaginaba esta cosa brutal, que yo quería ir a ver la casa de él. Y Rosselló me invitó y ingenuo yo, ¿verdad? Pero obviamente estratégico él, salió en el periódico que se reunió conmigo, y yo un nene chiquito, o sea, llegó a primer grado el día después y todas las maestras PNP lo tenían recortado y pegado en la puerta del salón. Y ahí es que empiezo a desarrollar una conciencia política, ¿verdad? Yo había sabido un poco porque en las elecciones del 96, y este sí es mi primer recuerdo político, yo llego a casa de mi abuelo, veo a Héctor Luis Acevedo en un sillón, me ofrece una pava, y yo pienso que pava es un pavo hembra. Y yo le tenía miedo a los animales y le digo que no. Voy al cuarto de mi abuelo, está mi primo bien lucido con su pava, me convence que 2 o 3 días después recuerdo que Héctor Luis pierde y veo a mi abuelo pasando por la mesa del comedor de su casa en Ponce, haciendo así como, Héctor Luis perdió. Y yo, ok. Ya yo tenía un poco de conciencia y en el 98, cuando está en segundo grado, pues el plebiscito de la quinta columna y yo creo que ahí es que me explican un poco mejor los partidos y la cosa del estatus. Y yo recuerdo sentirme estado librista como automáticamente. O sea, era una cosa, no era que mis papás me dieron esto es lo bueno y esto es lo malo, pero yo instintivamente, y siempre valoro esta experiencia porque me imagino que muchos electores piensan así también. Yo decía, pues yo me siento puertorriqueño, pero creo que es importante estar atado a los Estados Unidos, así que por ahí me fui. Y recuerdo hacer una encuesta en segundo grado y tengo 2 recuerdos de esa encuesta. Que una era que un nene me dijo que iba a votar por la estadía para que cayera nieve. Y el otro era que la maestra de religión, me dijo, y me lo dijo con un tono rochado, como que sabía que se estaba metiendo en problemas, que yo iba a votar por la estadidad. Y yo llegué a mi casa y dije, ¿cómo es que una maestra de religión no apoya el ELA
si todo en la vida es como Dios quiere que sea y Puerto Rico es ELA, pues ella tiene que creer que Dios quiere que Puerto Rico sea ELA. Y mis papás habrán hecho como que, ajá, dale. Y luego de eso, pues fue la primaria de mi papá para comisionado residente. Ahí yo estuve activo entre comillas, ¿verdad? Estuve presente. Le cogí un disgusto brutal a la política porque pues aprendí lo que era que no estuvieras con tu familia. Mi papá era una persona, siempre lo fue, súper presente y de momento todos los fines de semana nunca estaba, todas las noches nunca estaba. Y bueno, y más que perdió, así que entonces le coges más ganas al proceso. Pero que no me tengas ganas a mí. No, he hablado con varios psicólogos al respecto. Estoy bromeando. Y pues tuve esa época de disgusto, pero por alguna razón, y nunca he podido precisar el por qué, para las elecciones del 2004, como que despierta el interés de nuevo. Y después de las elecciones es que me empiezo a activar por cuenta propia. Y mi tío era senador y pues yo lo acompañaba a cosas de senador. A mí me gustaba mucho la política municipal. Yo vivía en el Viejo San Juan, me frustraban los tapones, me frustraba lo sucio que estaba. Y me envolví con Ferdinand Pérez cuando asume la dirección del comité municipal. Y como yo arrastraba, no quiero usar la palabra complejo, ¿verdad? Pero quizás preocupación de lo que siempre le dicen a los hijos de que meten en política. Tú no has hecho nada en tu vida. Pues yo fui bien intencional de empezar desde abajo. Y recuerdo que la primera actividad política que hice con Ferdinand fue recoger dinero en las luces del Irán Bithorn un sábado por la mañana para un radio maratón. Y de ahí en adelante, pues, estuve bien activo en cosas del partido. Aníbal lo veía cada rato. Y ya para el 2000, bueno, pues en escuela pues fui presidente de clase, presidente del consejo, etcétera. Para el 2012, pues me pusieron de coordinador de voto ausente. Pues yo estudié universidad en Estados Unidos. Luego de eso, vine a trabajar un año con Alejandro. Me fui a estudiar Derecho a Stanford. Y allá en Stanford, pues, mantuve cierta cosa con el servicio público, porque me metí en una clínica de derechos de inmigrantes, ayudando el caso que me tocó, desgarrador, víctima de violencia doméstica, buscando asilo en los Estados Unidos con su hijo pequeño de como 2 o 3 años. Y eso fue una gran experiencia. También ayudé a inmigrantes a prepararse para correr el examen de la ciudadanía americana. Y luego de Derecho, pues en Derecho yo también hice muchas cosas de tecnología. Estaba en Silicon Valley, obviamente. Luego de Derecho vine a hacer un clerkship con el juez El Pi por un año y me fui a un bufete en Washington. Y del bufete en Washington, experiencia que no me encantó. Esos bufetes grandes pueden ser así, no son para todo el mundo. Surgió una oportunidad en Facebook, ahora Meta, para trabajar en el equipo de Global Public Policy y solicité y me cogieron. Y allí estuve 4 años hasta que decidí correr para comisionado y me tenía que mudar para acá. Y aquí estoy, corriendo para comisionado residente ahora. Y esa es mi vida resumida. Antes de pasar a la pregunta de cuál es tu agenda, qué es lo que tú estás ofreciéndonos a los puertorriqueños y puertorriqueñas si ganaras y te convirtieras en el comisionado residente. Tengo una pregunta. Cuando tú dices que tu mamá y la familia, las mujeres de la familia de tu mamá son fuertes, ¿qué significa? Y te pregunto porque son perspectivas diferentes. Tú eres una generación diferente a la mía. Pero esta palabra fuerte se oye mucho cuando se habla de la mujer segura. Y lo que quiero es saber. Buena pregunta. ¿A qué te refieres? Y quizás no lo he profundizado tanto en mi mente que te lo pueda elaborar, así que te puedo dar ejemplos. Cuidado. Sí, sé que estoy entrando en. Chico, no, es para que entendamos. O sea, ahí- Porque puede. Mira, Porque no. puede. Toma lo que de las mujeres fuertes. Te voy a contestar con una anécdota. No recuerdo qué juez del Supremo Federal fue, pero que le hacen una pregunta de qué es pornografía o cómo tú defines obsceno. Y él contesta, I know it when I see it. Sí. Pues una mujer fuerte, I know it when I see it. La realidad es que no sé qué me lleva a usar esa palabra, pero te puedo decir el trasfondo de... Es que si estuvieras con ella, no tienes que estar 5 minutos para darte cuenta que hay mucha personalidad envuelta. Mucha intensidad. Y... Digo, y este no es el tema. Y no es una cosa de compararlo con hombres ni nada por el estilo, porque Exacto. yo no te diría que en los Hernández eran... ¿sabes? Yo no te diría que eran personas con una personalidad bien fuerte. O sea, lo que te digo es que son unas personas... Tú entras a esa casa y es como un huracán. No están las 5 juntas. Tú sabes, y voy a dejar el tema aquí. Después quizás otro día con un café nos hablamos un poco más en detalle de este tema. Pero yo me pregunto si tu generación
Y por eso es que lo traigo a la mesa, porque bueno, la generación de nosotros pues ya estamos pasando, pero la de ustedes es bien importante, porque no solamente son el presente, sino que entonces van a estar creando el futuro de Puerto Rico. Y creo que es importante partir de premisas correctas. Y desde mi perspectiva, la pregunta sería, y no la contestes ahora, pero piénsalo y en algún momento nos tomamos el café. Cuando dices que son mujeres fuertes, si eso que te lleva a concluir, si tú lo ves en un hombre, si entonces te haría definir al hombre también o describir al hombre como fuerte. Yo creo que... Y no sé si estás viendo sí, lo que estoy tratando yo sé de por dónde va, hacer. y yo creo que el contexto sale en compararlas con las expectativas que había para las mujeres de su época. Así que, por ejemplo, te di el ejemplo de mi abuela. Muchas de las mujeres de su época eran amas de casa. Se divorcia en contra de su voluntad. Ajá. Y tiene que entrar de momento a la fuerza laboral y trabajar y echar para adelante una familia, etcétera, etcétera. Pues para mí eso es con una persona fuerte. Y quizás es verdad, como tú dices, no pensaría que un hombre en esa época era fuerte porque eso era lo normal y lo esperado. Exacto. Y entonces la definición de fuerte, aún aplicada a la mujer, debería ir cambiando con los tiempos. Ah, sí. Y es algo que yo he hablado a veces con mi esposa, por ejemplo. Mi mamá es abogada y tanto mi mamá y mi papá siendo abogados, pues yo no estuve expuesto tanto a la desigualdad. O sea, para mí era tan obvio que una mujer podía ser abogada y podía hacer lo mismo que el hombre porque mis papás hacían exactamente lo mismo. Muy bien. Y eso era lo normal para mí. Muy bien, muy bien. Pues entonces ahora sí, cuéntanos, ¿qué tú estás ofreciendo? Pues... ¿Puedo a transición a la pregunta? Porque cuando hiciste la historial me imagino que tu pregunta va dirigida ¿qué ofrece como candidato? Ajá. Y la primera, entonces, la anterior yo haría es ¿por qué la decisión de correr para comisionado residente cuando pudiste haber corrido para Cámara, Senado? Y ahí pues, combinada, ¿qué es lo que quieres hacer allí? Bueno, pues como Aníbal se adelantó al rundown que nosotros tenemos, le voy a incluir la parte de ¿tiene algo que ver el que tú eres hijo de tu papá y nieto de tu abuelo? Bueno, pues a tratar de contestar 3 preguntas en una. Es culpa La tuya. idea de correr para un puesto en el 2024 empieza justo después de las elecciones del 2020 y mi insatisfacción con el resultado del PPD y con mi pesimismo sobre el futuro del PPD. Y yo empecé evaluando la posibilidad de correr para la legislatura, pero recuerda que yo vivía en Washington y la Constitución dispone que tienes que tener 2 años de residencia. Y yo soy una persona bien compulsiva con las reglas y yo no soy de doblarlas ni de estirarlas, así que en mi mente eso significaba no esta cosa de domicilio ni teoría, eso significaba casa, literal, en Puerto Rico, el 4 de noviembre, renunciar al trabajo. Y a mí me gustaba mi trabajo. Mi esposa acababa de revalidar en DC, se había mudado para estar conmigo allá. Y honestamente no me atraía tanto la legislatura tampoco. Entonces yo dije, pues lo que hago es que espero, yo quisiera entrar al servicio público, espero más años y no corro en el 24. Pero entonces, como a mediados del 22, tengo una reunión en Washington y han surgido varias cosas y me lo sugieren. Y yo lo empiezo a pensar. Te lo sugieren, no me dejes decir quién, pero personas del partido. Personas del partido, pero el más directo y persistente fue Luis Javier Hernández. Y yo fui a mi casa y lo evalué, lo discutí con mi esposa. Yo decía, esta posición me interesa más que la de haber vuelto y ser legislador, porque yo vivo y trabajo en Washington ya. Y es un tema, los asuntos federales son un tema donde me siento bastante capacitado. Tengo dificultad encontrando a alguien que pueda hacerlo como yo creo que yo lo puedo hacer. En el sentido de que yo sentía una necesidad de renovar el partido. No habían otras personas interesadas en la posición. Y lo empezamos a evaluar y decidimos, como le dicen en inglés, test the waters. Y vimos que la recepción fue positiva y entonces nos lanzamos. Ok. En cuanto a qué propongo, pues... Antes de eso, tiene que ver esto de que en lugar de comenzar quizás por la legislatura e irte directo a Washington DC, tiene que ver con... Tiene que ver con el tipo de trabajo que ya yo hacía.
y donde yo me sentía mejor capacitado para servir. Y no soy el primero que aspira por primera vez a comisionado residente. O sea, aquí tuviste a la de Proyecto de Dignidad, ella no aspiró a una posición más bajita que yo sepa antes. En el pasado, Pedro Rosselló aspiró a comisionado residente y no aspiró a una posición más bajita antes. Jaime Fustel fue otro. Casi todos los comisionados residentes, si te pones a mirarlo, aspiran por primera vez al cargo de comisionado. Pero tú sabes que a mí me parece, Pablo José, que hay gente por ahí que pudiera estar pensando, mira, este chico. Sí. Tú sabes, se cree que porque es yo encuestado nieto... lo dicen. No te preocupes que lo dicen, sí. ¿Y cuál es entonces tu mensaje, tu reacción a eso? Ahí cuando tú compartes datos biográficos, muchos cambian de opinión. O sea, muchas personas sí dicen, se cree que solamente por ser el nieto de, etcétera. Pero entonces escuchan, no, mira dónde estudió, mira dónde trabajó. Yo ahora mismo soy el único candidato a comisionado residente con experiencia de vida y trabajo en Washington. O sea, 5 años de experiencia en Washington no lo tiene William, no lo tiene Viviana, no lo tiene Ana Irma. Y eso es algo que la gente valora y algo que a mi juicio me capacita bien para la posición. Y por eso que desde el primer día la frase que yo usaba era ignora su apellido, lee su resumen. Y eso me ayudó a bajarle como 2 a ese tipo de argumentos. Porque algo que yo aprendí también bien temprano es que si tú no te escondes, pues la prensa te pregunta una vez y pasa a los próximos temas. Si tú te escondes, si ven que tú resbalas, si ven que tú titubeas, te cogen para siempre. Y te van a hacer esa pregunta siempre. Así que eso pues lo liquidamos rápido. Pues ¿Qué ofrezco? Bien. ¿Qué ofrece? Ok. El punto central de mi campaña desde un principio fue, y a ti no te va a gustar, que yo siento que llevamos 20 años con comisionados residentes PNP que se enfocan casi exclusivamente o principalmente en el tema del estatus y que hemos dejado pasar un montón de oportunidades de desarrollo económico. Y concretizando eso, pues ya yo lo he articulado en el 1, 2, 3. Número 1, yo quiero buscar nuevos incentivos de desarrollo económico. Número 2, yo quiero buscar la igualdad en fondos federales en los programas donde falta, Medicare, Medicaid, SSI, SNAP. Y número 3, yo quiero impulsar, agilizar la reconstrucción, sobre todo la reconstrucción de la red eléctrica, que se han asignado cerca de 10 billones y se ha usado menos de 1. Puedo profundizar sobre las 3, pero tampoco quiero ocupar del espacio de todo el podcast. Sé que tienen otras preguntas, pero con gusto podemos abundar. Sobre el tema del incentivo contributivo tipo 936, número 1, un poco, si más allá de tipo 936 tienes algo más concreto, pero quizás la más importante es, ¿tú crees que hay ambiente para algo como eso? Y primero, pues brevemente, la última vez que hubo un gobernadora popular y comisionado residente, pues fui 2000-2004, y Sila y yo lo tratamos, y nos chocamos contra una pared. Luego cuando yo fui gobernador, pues Tuño era comisionado residente, pero lo intentamos también, pero obviamente no había el apoyo del comisionado residente. Y luego de eso ha habido momentos en que se habla de estos temas, pero nunca ha habido un respaldo amplio en ninguno de los dos partidos, ni republicano ni demócrata, inclusive porque en fechas posteriores yo me mantuve activo. Y, o sea, ¿tú le ves posibilidades reales a que el Congreso abra las puertas a un nuevo incentivo tipo 936 y si lo tienes más definido que lo que era la 936? Entonces, te voy a hablar de cómo lo veo concretamente y sobre las posibilidades. Concretamente, ya hay 3 propuestas por esa línea. Una es el Territorial Economic Recovery Act que presentó Nidia Velázquez y Stacey Plaskett. Eso cambiaba el trato contributivo. Yo lo trabajé. Tú lo trabajaste y lo apoyaste como candidato en el 2020. Otro es el TEDCA, que probablemente también lo apoyaste y lo trabajaste porque era de Wicker y Menéndez. Se daría un crédito por empleos creados. Y el más reciente, que es el que yo considero más viable, es el Supply Chain Growth and Recovery Act. Un proyecto bipartita que se presentó para darle un crédito de 40% a las compañías dedicadas a producir cosas de la cadena de suministro, tecnología, medicinas, etcétera, que se relocalicen en Puerto Rico o en otros territorios. Esos son 3 ejemplos concretos de lo que podría ser un nuevo crédito fiscal. En cuanto a la viabilidad, bueno, pues en primer lugar, el año que viene vence la reforma contributiva de Trump. Ahí se abre una ventana. En segundo lugar, sobre esfuerzos anteriores, pues sí, yo creo que cuando ustedes trataron en el 2000, la 936 todavía estaba vigente. O sea que no se había sentido el impacto negativo de su eliminación. Yo creo que Pierluisi tuvo la oportunidad de la 245A y con la primaria que tenía con Ricky no fue proactivo suficiente porque sabía que eso le restaba votos.
Creo que Jennifer tuvo una oportunidad con el huracán y con la reforma contributiva del 17, pero en vez decidió acogerse unas cosas ahí que estaban disponibles para todos. Y paréntesis, lo tengo que decir, lo tengo que reconocer, en ese momento Ricardo Rosselló sí estaba impulsando un incentivo, pero internamente, yo sé porque yo lo acompañé a él, internamente el PNP se dividió. O sea, Jennifer no respaldó la propuesta de Ricky, aunque nunca salió una disputa pública. Y luego con la pandemia, pues se abrió otra ventana, pero Jennifer no cree en eso, así que no lo podía aprovechar. Y ahora, y por eso es que yo estoy más optimista con el Supply Chain Growth and Recovery Act, toda esta discusión de defensa, de seguridad nacional, de reshoring, de nearshoring, porque no es saludable para la defensa de los Estados Unidos que tanto de esto esté en Asia o en Europa. Yo creo que nos da una oportunidad que no estamos maximizando. Y en la preocupación de que más allá, porque los ejemplos que tú has dado tampoco han tenido mucho traction. O sea, si lo presentaron dos legisladores, tú has tenido conversaciones que te puedan indicar, mira, si llego, esto puede bajar con el apoyo de... No, nadie se va a comprometer así, pero sí, yo he hablado ya con personas de Ways and Means sobre este tema. He hablado con senadores de Foreign Affairs sobre este tema. Y hay apertura. Lo que pasa es que si tú eres el representante de Puerto Rico y alguien presenta un proyecto para Puerto Rico y tú no lo apoyas, pues te van a hacer caso. No lo van a impulsar en contra tuya. Que eso es lo que ha sucedido con todos estos proyectos. Moviéndonos un poco de los temas de los incentivos y el desarrollo económico que es tan importante para Puerto Rico, te pregunto, tú estuviste en la convención. Sí. Qué emoción. Yo creo que vamos a tener la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Pero en el escenario nefasto que Donald Trump vuelva a Casa Blanca y asumamos que tú ganas y estás en Washington, D.C. What are you gonna do? ¿Cómo vas a trabajar con eso? Bueno, sería retante. Yo no quiero... Ahora siempre tengo que dar el siguiente disclaimer y le hago la anécdota, como esto es un podcast de por qué lo hago siempre. Yo no quiero que eso pase. Yo voy a hacer todo lo posible porque eso no pase. Yo no vislumbro eso pasando. Ahora, entreteniendo la teoría y el caso hipotético en el que pudiera pasar, la pregunta que yo siempre le hago a los electores es, ¿tú prefieres un comisionado residente que vaya a hablarle a Donald Trump de la estadidad o que le vaya a hablar de desarrollo económico? Lo único que a mí me puede unir con Donald Trump es mi oposición a la estadidad, pero al fin y al cabo yo apoyo procesos para que todo el mundo esté incluido y representado. Yo creo que sería bien retante y va a requerir mucha diplomacia. Sí creo que en los contrastes con mis adversarios, mira, el otro día William Villafañe dijo en Pelotadura que él ya tenía experiencia trabajando con Trump por sus años como secretario de la gobernación de Ricky, y después yo me quedé pasmado porque yo dije... ¿Qué experiencia positiva esa? El hombre se burló de Ricky en una reunión diciéndole, pero ¿cuántos congresistas republicanos ustedes van a elegir? Ricky le dijo que le daría un puño en la cara. Trump congeló los fondos para Puerto Rico bajo esa administración. O sea que tiró papel de toalla. Tiró papel de toalla. La verdad es que la experiencia fue horrible para Puerto habló de Rico. vendernos. O sea que Exacto. Yo creo que los contrastes están marcados y eso es algo que la gente debe tomar en cuenta. La razón por la que hago el disclaimer y hago la anécdota rapidito es porque yo peco de ser bien honesto y bien directo. Y una vez me preguntaron, ¿qué tú haces si gana un PNP y ganas tú? Y yo rompí a contestar y después dijeron, tiró el suyo a pérdida. Ay, verdad. Sí. Me acuerdo de ese incidente. Así que por eso es que cada vez que me preguntan si gana Trump o si gana, yo hago todos esos disclaimers para que quede bien claro que eso no es lo que yo deseo ni lo que estoy planeando. Mira, tú sabes una cosa que un poco me frustran contigo, te tengo que confesar, es tu posición con relación a si somos una colonia. Y déjame decirte, antes de que respondas, yo soy estadista y donde tenga la oportunidad voy a defender eso, pero no porque tú no apoyes la estadidad es que yo me siento frustrada. Yo me siento frustrada porque para mí es indigno que yo no pueda votar por el presidente, ahora próximamente con la ayuda de Dios, presidenta de Estados Unidos, que personas que aspiran y han estado en el puesto al que tú hoy estás aspirando no tienen voto. Entonces, en ese escenario, ¿cómo tú puedes concluir que nosotros no somos una colonia? Yo creo que la diferencia es más semántica, porque cuando hablamos de los detalles y los problemas, yo creo que vamos a ver muchas coincidencias. Yo creo que no somos una colonia porque primero se consintió la relación.
Segundo, hay un nivel de gobierno propio, o había antes de Promesa, Ajá. que no lo hay en una colonia. Y tercero, porque se nos ha reconocido el derecho a ser independiente. Lo que pasa es que no lo hemos pedido. Y esas tres características, entre muchas otras, pues no están presentes en las colonias. Ahora, hay unos defectos en la relación que tú los acabas de resumir bastante bien y que yo no tengo problemas reconociendo. Yo creo que no es justo que aquí apliquen leyes federales cuando tú no votas por miembros del Congreso que votan por esas leyes o por el presidente que las firma. ¿Por qué uno es estado librista a pesar de eso? Bueno, primero porque tú crees que hay unos mecanismos para atender eso con el mejorado. Se han incluido propuestas para esos fines en el 70 y pico, en el 80 y pico, etcétera. Y segundo, pues porque pones todo en una balanza y tienes que escoger y crees que a pesar de eso lo que tienes es superior a lo que podrías tener con los impuestos federales, con las pérdidas de asuntos de identidad, etcétera. Pero en cuanto a ese problema particular, pues la única diferencia que realmente tenemos no es la existencia del problema, es el nombre que le ponemos. Pero hablabas hace un minuto atrás con Aníbal de si hay o no apoyo para presentar legislación para ayudarnos en los incentivos económicos. Hablando de eso, nosotros tuvimos aquí en Análisis de la Z a Nidia Velázquez y ella ha sido bien vocal en los últimos años sobre tráeme una definición de ELA, pero que sea fuera de la cláusula territorial, que no sea una colonia, que es lo que tenemos hoy. Entonces, ¿tú crees que tú vas a tener algún apoyo en Washington DC, siendo nuestro representante si llegas allá, para empujar que Puerto Rico se quede en el estatus que tenemos hoy? Porque me parecería que es lo que tú estás vendiendo. Bueno, vamos a quedarnos como estamos. No, yo cuando se atiende al estatus creo en hacerle cambio al Estado Libre Asociado. O sea, creo creo básicamente sustituir el Estado Libre Asociado por un nuevo Estado Libre Asociado. Yo lo resumo en las 4 P. ¿Qué es lo que le falta al Estado Libre Asociado? Pues le falta un pacto bien claro que diga esto es lo que Puerto Rico va a hacer y esto es lo que va a hacer Estados Unidos. Le faltan más poderes para su gobierno propio de desarrollo económico. La salida de la Junta ya es básicamente un poder adicional. Le hace falta un mecanismo de participación en las tomas de decisiones del gobierno federal que ahora mismo no tiene, cuando van a pasar algo que le afecta. Y le falta paridad en los programas federales. Y esos son para mí un buen resumen de lo que debería incluir. ¿Y tú crees que esa idea tuya tendría apoyo en Estados Unidos, en Washington DC, particularmente viendo lo que ha estado pasando con Nidia Velázquez? ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que es retante porque llevamos 20 años fuera de la posición, porque llevamos 16 años sin tener el highest elected official del Partido Demócrata, pero por ser retante yo no voy a claudicar en lo que creo. Ha habido momentos en el que ser estadista es bien retante, ha habido momentos en el que ser independentista es bien retante. Los independentistas pierden todos los plebiscitos, los estadistas han perdido varios plebiscitos y siguen luchando y eso es lo que yo propongo. Pero de igual manera, ¿verdad? Yo hablo mucho de proceso. O sea, yo creer en lo que yo creo y en incluir lo que yo creo en un proceso, pero para mí lo más importante es que haya un proceso justo y que todo el mundo pueda participar y creo que un problema que hemos tenido es esta cosa de tratar de eliminarnos mutuamente. Y creo que una manera democrática de resolverlo es como tratar las opciones de estatus como la inscripción de los partidos. Si tú consigues 50,000 firmas, la opción que tú quieras que aparezca un plebiscito sale y si ganas, tienes un mandato de 5 años para lograrlo y si no lo logras, se vuelve a hacer otro y sigue el mismo proceso y así resolvemos este problema que ya llevamos 50 años o más. Es que esta definición no me gusta, voy a boicotear. Es que esta definición es injusta, voy a boicotear. Ok. Ahorita hablaste de un ELA mejorado o lo que sea y usaste la palabra de o un verdadero pacto, o no sé cuál fue el concepto que usaste. Un nuevo pacto, digamos. Hoy, el Congreso tiene poderes plenarios. Para ti, ¿el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico? El Congreso entiende que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico y cuando los quiere ejercer, los ejerce. Ok. Si los tiene o no los tiene, ese debate legal yo no voy a entrar en eso. No, pero la Constitución pero tú reconoces que funcionalmente ahora mismo actúa como si los tiene. Tiene poderes plenarios, que es una negación a como yo me formé dentro del Partido Popular, de que en 1952 habíamos logrado un pacto que solamente un mutuo consentimiento, que solamente podía ser enmendado de forma bilateral. Y hay cosas de esa teoría del 52 que han sido validadas y cosas que han sido invalidadas. Porque quiero ser balanceado, porque siempre hablamos de las que no resultaron ser correctas, pero nunca de las que sí. La discusión jurídica, que podemos pensar que no es importante, pero para una gente la es si ese tipo de relación que tú acabas de discutir se puede hacer dentro de la cláusula territorial o tiene que ser
fuera de la cláusula Es un territorial. debate, hay que ver si se puede hacer formalmente fuera o funcionalmente fuera. Yo lo puedo ver, yo felizmente puedo redactar definiciones de ambas. Yo creo que esa Yo hice el propuesta... ejercicio con tu abuelo, él hizo una dentro, yo hice otra afuera. Y yo- se presentaron oficialmente por la delegación del PPD. Yo creo que basado en una interpretación liberal, progresista, abierta a la Constitución Federal, tú puedes tener un ELA que siga siendo parte de los Estados Unidos, en el sentido de que somos parte de los Estados Unidos hoy, ¿verdad? Que pisa aquí, aduana aquí, etcétera, está en territorio americano. Ujú. Y que no apliquen los poderes de la cláusula territorial, que estés totalmente fuera. Porque pues la Constitución no habla de territorios incorporados y no incorporados, Estoy de acuerdo pero con esa existen. parte. La Constitución pues no habla de ELA, pero pueden existir. Pero pues vas a tropezarte con opiniones de un Departamento de Justicia conservador de los 90 para acá, que te van a decir que eso es difícil o imposible. De vaqueo podrías tener una definición que es lo que yo llamo funcionalmente no territorial, en la cual hay un compromiso de política pública de no ejercer esos poderes plenarios y limitarse a lo que diga el pacto. Ok, tú has estado claro durante toda la campaña que si sales electo, pues en estos 4 años, estatus no va a ser tu agenda. No va a ser mi agenda, pero Ujú. quiero dejar bien claro que si es la agenda de otros en el Congreso y presentan algo al A eso respecto, voy, yo a tampoco eso voy a voy. estar Muy bien. callado. Y ahí A eso voy. A Ok. eso precisamente pues, te prohíbo que hubieras hackeado nuestras conversaciones para prepararnos. Ok, 20 de enero, bueno, vamos a decir, en mediados de febrero del 2025, y Nidia Velázquez te llama y te dice, yo voy a presentar el 8393, pero antes de presentarlo, dime que... O sea, tendríamos esas conversaciones. pero tú o sea, si a ti te llama la persona encargada de la Casa Blanca de Kamala Harris, encargada de Puerto Rico, diciendo, la presidenta quiere atender el tema del estatus, ¿qué tú le vas a decir? No, vamos a esperar el 2028, Ujú. o le vas a decir... Yo "Pues le vamos a diría, sentarnos"? la prioridad de los puertorriqueños en este momento es enfocarnos en temas económicos y en la reconstrucción, pero si ustedes entienden que eso es más importante y eso es lo que ustedes van a impulsar, pues yo quiero ser parte de la discusión y yo voy a insistir en un proceso justo en el que todas las partes se sientan debidamente representadas. Y si la contestación es, ok, pues entonces Dame tienes la que definición. tener alternativas. El plebiscito del 91, el referéndum del 91 de tu abuelo, decía que todas las alternativas tenían que ser no coloniales y no territoriales. I was there. Y esa es la posición I was there también con cinco Nidia. meses. Creo que es la primera vez que pisa el partido. Por eso, si la posición de la Casa Blanca, igual que fue la de Biden, es la de respaldar desde ese punto de vista conceptual, no estoy hablando del texto de las definiciones, que las alternativas tienen que ser, Casa Blanca te llama, ok, vamos a sentarnos, tienen que ser no coloniales, no territoriales. ¿Qué tú dirías? Bueno, yo les diría lo que les acabo de decir. Yo les puedo presentar una propuesta que es un ELA formalmente no territorial. Si ustedes tienen una actitud conservadora que han tenido desde el 91-94 con ese famoso memo de Guam, pues vamos a tener problemas. Y les diría, yo creo que van a tener que aceptar una que sea funcionalmente no territorial, porque además, ¿qué van a hacer con Islas Vírgenes? ¿Qué van a hacer con Guam? ¿Qué van a hacer con American Samoa? O sea, ¿las van a hacer independientes en contra de su voluntad? No las van a admitir como Estado. Pero ven acá, Pablo José. Y aquí hay que separar también el concepto de territorialidad con el concepto de colonial. O sea, también yo creo que eso ha sido, pues, lo han metido todo en una papa majada. Bueno, porque es que en la medida, lo han majado. está bien, lo que pasa es que en la medida en que las teorías que estaban en memorandos del Departamento de Justicia de los 60 y los 70 estuvieron, de que el Congreso puede renunciar a sus poderes plenarios dentro de la cláusula, en la medida que eso no solamente lo rechazaron teóricamente, sino que, como tú acabas de decir, al aprobar promesa, actuaron como que de verdad no habían renunciado. No es solamente que no habían renunciado, la teoría es, una cosa es que no renunciaron en el 52 y otra cosa es que nunca podremos Eso renunciar. es lo que digo. O sea, en la medida que esa sea la teoría, pues básicamente estás en el territorio clásico, que es igual a la colonia. O sea, si hay poderes plenarios, para mí, si hay poderes plenarios, pues entonces es Hay colonial. diferencia Pero entre lo formal y lo funcional. Pero mi pregunta sería entonces, asumamos por un momento que no aceptan Ajá. tu propuesta e insisten que tu propuesta, sea como sea, es colonial, es dentro de la cláusula. What are you gonna do? Si solamente permiten, como el proyecto de Nidia y de Alexandria y de Jennifer, que solamente habla de la estadidad, la libre asociación, la independencia.
Te diré como dirían allá. Recuerda que vas a estar representando a Puerto Rico. We will cross that bridge when we get there. En el proceso, nosotros vamos a defender el derecho de todas las opciones a estar en la papeleta. Ok. O sea que pudiéramos terminar teniendo un comisionado residente que se salga de la mesa de discusión porque no acepten su definición. Yo siempre voy a defender el derecho de todos los puertorriqueños a votar por todas las fórmulas de estatus. Cuando tú hablas de proceso, y lo has dicho en varias ocasiones, ¿cómo tú ves este proceso? El plebiscito que nosotros tenemos, tu posición es el de noviembre, blanco, sí. Voto en Pero blanco. como yo ¿Okay? vislumbro, o sea, yo no veo los procesos como algo que debe ser convertirse en un dogma de fe. O sea, puedo criticar al PNP por siempre solamente creer ciegamente en los plebiscitos, como puedo criticar a la alianza por creer solamente ciegamente en la asamblea de estatus. Yo creo que ambos, bien hechos, ambos pueden funcionar. Okay. Para mí tiene que haber unas cosas básicas, fundamentales, que es el derecho de todos a participar. O sea, de las fórmulas que crean una cantidad razonable de gente a aparecer. Sí, volvemos al ejemplo de las firmas. Aquí hay gente que cree en la reunificación de Puerto Rico con España. Pues para mí eso es una locura. Pero tú sabes que si aparecieran 50,000 personas que creen en eso es casi el total de votos que ha sacado la independencia. Pues yo creo que deberían estar en la papeleta. Y si ganan, pues el proceso de proveer un mecanismo para darle un término de 5 años y recursos para vete y negocia eso con el Congreso y con España. Y si fracasaste en 5 años, volvemos de nuevo y que la gente decida si les da otra oportunidad o si se busca otra fórmula más realista. Pero con relación a las definiciones en tu proceso, ¿cómo lo tienes? Porque dijiste que debía tener ciertas cosas, ciertos requisitos mínimos. Entre esos requisitos mínimos para que esto sea un proceso justo, está el que las definiciones las demos nosotros, pero allá nos las acepten, porque si no, otra vez, ¿de qué nos vale? Hay más de una manera de hacerlo. Yo creo que el proceso del 89 al 91, en el que cada partido iba para allá y negociaba y se iba trabajando unas definiciones directas, eso es un buen proceso. Creo que el proceso del plebiscito del 93 fue bastante bueno. De todos los plebiscitos criollos, probablemente fue el más justo, porque fue el que le dio a cada partido la oportunidad de preparar su definición. Creo que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Los contras del proceso del 93, bueno, pero es que te dejamos prometer 20 cosas que no son posibles. Pero que el pueblo sea, o sea, es lo mismo que pasa en las elecciones. Tú no estás diciéndole a un político, tú no puedes correr porque tus promesas no son reales. Eso el elector decide. Y si no logras esa fórmula de estatus que tú prometiste y que recibí un mandato, pues yo creo que periódicamente tiene que haber otro proceso para renovar los mandatos. Porque si gana pero es que si gana la estadidad y la estadidad no viene, ¿qué tú vas a hacer en 5 años? ¿Sacarla de la papeleta? Si fuera así, había que sacarla porque... Pues, y lo mismo tendrías que sacar el ELA. O sea, pero yo creo que antes de tomar la decisión de si la saco de la papeleta, yo creo que lo justo para los puertorriqueños y puertorriqueñas, por todos los plebiscitos que hemos hecho y en nada han quedado, es que esas definiciones sean aceptadas allá para que ningún partido le pueda prometer mentiras a la gente. Yo creo que eso sería lo óptimo. Pero no necesariamente siempre va a estar esa opción disponible. Me quiero mover de estatus, pero te tengo que hacer una pregunta, la última quizás, digo, aquí Zoe decide cuál es la última. Puedes hacer el disclaimer. Yo sé, o voy a hacer yo el disclaimer. Yo sé que tú quieres que Jesús Manuel gane. Yo sé que tú esperas que Jesús Manuel gane. Pero en un posible escenario que gane la estadidad, el plebiscito de ahora del 5 de noviembre, y Jennifer salga gobernadora, y tú salgas comisionado residente, ¿cómo tú te enfrentarías al reclamo que ella va a hacer de que tenga un mandato a favor de la estadidad? Diría que al yo ganar hay un mandato a favor de alguien que prometió que cualquier proceso que se lleve a cabo tenía que ser inclusivo con todas las opciones, que ese proceso que se lleva a cabo no cumple con esos requisitos, así que hay que hacer otro con todas las opciones. Eso es lo que yo diría. Y siguiendo la línea, pero ya dejando un momento el estatus a un lado, siguiendo la línea de Aníbal, si Jennifer gana y tú ganas... La última vez que yo contesté esa pregunta tuve que bregar con una crisis de relaciones públicas como por 3 días. Ok, pues como te la voy a hacer yo. No la quiero hacer yo, si me permite. Okay, gracias. Gracias. ¿Me das permiso? Doy permiso. Tú Gracias. necesitas permiso. No, eres una mujer fuerte. No, de verdad. Wow, gracias. Tengo que pensar esta. Mira, ¿tú crees
que tú vas a atraer suficientes votos mixtos como para ganar? Si Jennifer gana la gobernación, ¿tú crees que tú solito pudieras llegar a ganar comisaría residente? En el promedio de encuestas públicas y privadas que yo he visto hasta ahora, Ajá. yo estoy sacando más votos que personas que se identifican como populares, y la fuente de esos votos proviene de personas que están con Jennifer, con Juan Dalmau y con Javier Jiménez. Wow. O sea que sí, yo estoy ganando la contienda del voto mixto. En cuanto a la contienda directa, ¿verdad? Yo no revelo mis datos internos, por eso es que estoy hablando de promedio de encuestas públicas y privadas. Puedo decir con mucha confianza de que esto está en un empate estadístico y que se decidirá en los últimos 2 meses. Wow. Wow. Ok. Yo tengo que hacer las preguntas sobre las poblaciones que yo más trato de defender, y es sobre los derechos de la mujer, sobre el aborto, sobre este tipo de cosas. Y yo sé que tú eres demócrata, sé pero dinos en términos generales cuál es tu posición con relación al aborto, por ejemplo. Yo, como persona que se crió católica, pues naturalmente no me encantaba la idea del aborto, pero reconozco que es un derecho que tienen las mujeres y que es una decisión que tiene que tomar cada mujer con su doctor. Ok, o sea que claro, es una decisión de la mujer, independientemente. Y debe ser legal, y si fuese ilegal, y hago este argumento a veces para las personas que por sus objeciones religiosas entienden que debe ser ilegal, tenemos que pensar en las consecuencias que traería que eso fuera ilegal. Traería consecuencias de seguridad y salud pública, porque sí. habría abortos clandestinos, Ujú. y traería consecuencias de desigualdad social, porque las personas con los recursos para viajar a un estado donde es Claro, legal, se va y lo ujú. hace, y la gente sin esos recursos se queda. Correcto, O correcto. sea que independientemente de tu posición religiosa o filosófica al respecto, tienes que tomar esas cosas en consideración y saber que no todo el mundo piensa como tú, y vas a tener esos problemas sociales surgiendo si fuese ilegal. Y los derechos de la comunidad LGBT. A favor, yo hasta fui a la marcha. O sea que yo ahí de niño tuve 2 experiencias positivas. Una es mi papá, siempre fue una persona bien liberal en temas sociales. Tenía un cliente que era gay, y cuando yo tenía 10 años como que me lo dijo y me lo presentó como algo bien normal. Ten presente, a Puerto Rico pero antes era mucho más una sociedad bien homofóbica. Se usaba mucho de veces pato, era un relajo constante. Y las veces que yo lo hice, él me llamó la atención. Y eso para un niño pues tiene un efecto positivo. La segunda experiencia fue cuando en 9º grado uno de mis mejores amigos salió del closet. Eso se puede decir todavía. Okay. Sí. No quiero meterme en problemas. Esa era la frase que se usaba entonces. Y en ese momento pues era un shock, porque todavía estábamos transicionando ya esa fase de que eso se aceptaba mucho, pero fue un pionero en ese sentido, y hacerlo en un colegio católico sobre todo. Y haber tenido esas experiencias con mi papá pues me ayudó a aceptar eso y a convertirme en más que un aliado, en un defensor, realmente. Tengo que confesarte que una de las cosas que a mí más me encanta de la generación tuya y las generaciones quizás un poco más jóvenes es la apertura y la aceptación a la diversidad. Yo lamento que en mi generación no tuvimos esa capacidad, pero qué bueno que sí en la de ustedes. A mí, mi hijo y su esposa me regañan cuando todavía uno dice cosas que no son del todo correctas hoy en día. Pero para nosotros es más difícil porque Pues nosotros vivimos en eso, en ese... O sea, si el chat de mis panas del Colegio San José saliera público, todos estarían, porque todavía a veces escriben como si estuvieran en 7º grado. Y yo caigo en un in-between porque realmente, o sea, si tú ves todas las películas de comedia que yo veía, lo que era PG-13 y R cuando estaba en esa fase, y las ves hoy, te mueres de la vergüenza. O sea, yo caí como que en el tail end de ese, no sé si llamarle conservadurismo, ¿verdad? No tenía que ser. En aquel entonces eso era hasta liberal, tú sabes. Yo creo que es más ignorancia que conservadurismo. De esa ignorancia y de esa cultura. De verdad que sí, de verdad que sí. Creo que estamos grabando, tú te lo debes saber mejor que yo, a 71 días. Tú sí que los cuentas, yo no los cuento. Déjame ver, yo tengo una aplicación que me... Estos son, my God. Dice aquí que 71. Pero como me dijeron en un fundraiser de una congresista el otro día, realmente son 69, porque hoy no cuenta y el día de las elecciones tampoco. Yo creo que el día de las elecciones cuenta.
Yo creo que en una contienda, te lo dice alguien que hizo un desayuno en su casa con todas las cámaras de televisión a las 6 de la mañana el día de las elecciones y gané por 3,000 votos. Así que yo creo que ese día también cuenta porque serán poquitos, pero alguna gente sale de la casa y en el camino decide cómo va a votar. Primero, haciendo mi observación de afuera, y no estoy hablando de tu campaña, estoy hablando de las campañas en general. Yo la siento como que es una campaña que no existe y que el debate de ideas ha sido mínimo. Ahora, tú que eres candidato, ¿cómo ves las campañas en general? Y obviamente, pues la tuya. Yo soy el único candidato a comisionado residente que ha presentado propuestas constantemente. Presenté unas para aumentar la beca Pell, tanto su duración, su cantidad y que se puede usar para maestría, que es donde se acumula gran parte de los préstamos estudiantiles. Fui a Vieques, presenté propuestas de coauspiciar proyectos de limpieza y de investigación sobre los daños que ocasionó la Marina. Fui a Mayagüez, hablé de cómo insertar esta discusión de los nuevos incentivos en el contexto de la industria aeroespacial para convertir esa área en eso y de unos proyectos de infraestructura que el alcalde está impulsando y que dependen de fondos federales. Y voy a seguir haciendo propuestas en el transcurso de agosto y septiembre. Hay unos retos que yo creo que es lo que abonan a esa impresión de que las campañas están apagadas. Los medios tienen menos staff y cubren menos cosas. Es verdad. Y cuando te cubren menos, pues tú haces menos para que cuando haga algo te lo cubran. Claro, ajá. Y yo que tengo una faceta de historiador y autor y me he metido al cuerpo periódicos viejos, me asombra como antes, o sea, lo que yo hice este fin de semana en Toa Alta, San Sebastián, Morovis y Loíza, hubiese salido en los periódicos de hoy. Tú mandabas la foto con un pequeño comunicado y te la levantaban. Y hoy pues no te cubren nada, porque no hay ni un periodista que va para allá, ni un periodista que te lo publique impreso, y eso abona a eso un poco. Otra cosa es los fondos. Antes las campañas eran menos reguladas, había más dinero, porque una persona solamente venía una persona y daba $50,000 y no se reportaba en ningún lado, y eso pues facilitaba. O venía una fábrica de camisas que era popular y te hacía 1,000 camisas y no se reportaba en ningún lado, y eso ha afectado. Y por último, los cambios culturales. O sea, no son solamente los mítines políticos que tú ves más vacíos. Tú ves el cine más vacío, tú ves la iglesia más vacía, tú ves los juegos deportivos más vacíos. Hoy en día la gente tiene más cosas que hacer, más opciones de entretenimiento y más comodidad. Y yo honestamente, hay una columna como del 70 o 71 de A.W. Maldonado analizando por qué rayos la gente va a los mítines. Si se tienen que levantar temprano, montar en una guagua, esperar bajo el sol. Ay, envíamela, yo la quiero leer porque yo no la entiendo. Esperar bajo el sol, sudar. Después cuando vienen los oradores, nadie los escucha. Y al final se van a sus casas, todo cansados, todo sudados, todo sucios. Y van. Y él decía, yo no entiendo esto. Y yo creo que 50 años más tarde la gente empezó a captar lo que él dice. Y es que es verdad. O sea, ¿para qué tú vas a ir a un meeting en la...? Sí, no, porque en Estados Unidos estamos viendo el fenómeno pero compara, de los eventos de Trump y los eventos de Kamala. Porque han sabido ajustarse. Compara el formato de un rally en Estados Unidos, que es lo que le llaman, es un estadio. Si es un sitio caluroso con aire acondicionado, con silla, con una producción de primera que intercala audiovisuales, discursos hechos a la medida, empieza una hora y acaba una hora. Aquí te dicen ven a las 2 de la tarde, pero vamos a llegar en caravana a las 2:30, que de verdad llegan a las 4 y entonces no hay parking para los carros y el meeting no es lo mismo. Mira, Pablo José, y hablando de ideas, ¿hay debate para los candidatos y candidatas a la comisaría? Nos ha llegado una invitación ¿Ah, sí? de Telemundo. ¿Ah, sí? Y las reuniones son pronto. Se han tenido que posponer por el Ernesto el Huracán, no mi director de campaña. Y no sé si habrá más. Pero tú vas a estar ahí. A mí me gusta. Y sepas, son cuatro. Los cuatro inicialmente han dicho que sí, sujeto a las reglas, ¿o no sabes todavía? No sé todavía. Creo que sí. Creo que sí. Creo que han dicho que sí. Mira, y tú... Asumo que sí, pero... Tú pides un voto íntegro. Claro, debajo de la... Pero mira la cara tuya. No soy un candidato de un partido político. Está bien. Pero tú sabes que yo creo que como la gente está entendiendo lo de los mítines y se está viendo el cambio, yo creo que va a llegar un momento donde candidatos no van a pedir el voto íntegro. Y tú sabes por qué, y te digo eso ahora, pero la razón para mí es, cuando tú pides un voto íntegro, tú estás diciendo que toda esa gente que está en esa papeleta, tú crees que son buenos y buenas para Puerto Rico. Y tú y yo sabemos
No, obviamente no lo vas a decir aquí, pero tú y yo sabemos que esa no es la realidad. Me dice no conteste porque sabe que soy capaz de contestar. No conteste. Mira, hay un aumento en el voto Usted tiene el derecho a permanecer callado. Hay un aumento grande en el voto mixto y por candidatura. Fue 27% en las últimas 2 elecciones, en la papeleta estatal al menos. Yo creo que hay que tener una conversación más seria sobre lo que representa votar íntegro versus votar mixto por candidatura. Porque hay contextos donde yo creo que el voto íntegro es el voto más inteligente. Especialmente, y aquí es donde más ocurre el voto mixto y candidatura, en la legislativa. Porque de la manera que está diseñado, y podemos debatir si ese diseño es bueno o malo, el sistema por acumulación es para que vote íntegro y se reparta proporcionalmente el respaldo de cada partido y tenga un Senado o una Cámara con una composición que refleje la mayoría del país. A nivel de alcaldía, pues el voto íntegro es para que elija la asamblea municipal, que tenga una legislatura municipal del mismo partido del alcalde. A nivel de gobernador y comisionado, pues para que tenga un gobernador y un comisionado de un mismo partido. Lo que yo sí creo que quizás la gente, pues, donde hay más espacio para ser flexible, no es tan necesario que el gobernador y el alcalde sean del mismo partido, ¿verdad? Si el alcalde es bueno, pues puedes votar por el alcalde de otro partido. Yo creo que eso es lo que la gente ya está haciendo. Y a nivel de la legislatura, pues quizás a nivel de distrito, también pues tiene sentido. Dice, este legislador de distrito me gusta, es bueno, es el que mejor va a trabajar para mi distrito. A nivel de acumulación, pues yo sí creo que es mejor votar por los del partido que tú estás votando para gobernador, para que no haya un gobierno compartido. No crees en el gobierno compartido. Y tenemos que terminar, pero no crees en el gobierno compartido. No creo que... siempre va a depender de qué tú valoras más. Yo soy una persona que valora mucho la ejecución, que las cosas se hagan rapidito, que funcionen. Gobierno compartido, por definición, va a ser más lento, porque va a requerir mucha más negociación, va a haber mucho más tranque. Pero hay gente que puede querer eso y pues en ese sentido es legítimo que voten mixto. Pero reconoces, o sea, tú anticipas en el 2024 un aumento como se vio del 2016 sí, en el voto mixto y voto por candidatura. Lo va a ver meramente por acabas de decir que eres el que más votos mixtos jala. Lo va a ver meramente por el hecho de la alianza, porque en la pasada podía votar íntegro ciudadana, íntegro PIB. Ya eso no va a pasar, así que hay que ver un aumento. Y por último, sobre lo que tú decías de que en un futuro las campañas no van a pedir votos íntegros. Yo he sido bien transparente dentro del Partido Popular de que las estrategias para el legislador de distrito deben contemplar eso, porque si tú eres de un distrito históricamente PNP, pues la estrategia de que queramos que gane ese distrito no puede ser votar íntegro bajo la pava aquí, porque no se lo van a dar. Va a necesitar una estrategia de voto mixto. O sea, tiene que ser estrategia pues micro-targeted. Así que en ese sentido, pues va a tener que haber esa flexibilidad. Yo de verdad que te agradecemos que hayas estado con nosotros. No sé si quieres añadirle algo para la gente que nos ve y nos escucha. No, yo creo que me han sacado todas las palabras. Así que... de verdad que es súper placer estar con ustedes también. Nos encargaremos de que algunos de los cortes sean controversiales para que entonces tengas que defenderte en otros foros y entonces más gente los venga a escuchar. Claro. Eso no es cierto, eso no lo vamos a hacer. Y entonces será la única. Hay alguien aquí que ya está pensando que corte va a ser. Será la única instancia donde me oirán decir que mi contrincante tiene razón al no venir a este programa. 1,000,000 de gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Y esperamos los comentarios a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcast. Y recuerden que los miércoles siempre y viernes, siempre esa. se nos olvida, los amigos del canal 85 de Liberty. Ajá. Los miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Esta semana pues será este episodio con Pablo José. Hasta la próxima y nuevamente gracias por estar con nosotros.